Bienvenidos a otra sesión de Open Spaces. Hoy José Raúl nos va a hablar sobre bases de datos analíticas columnares. Va a empezar hablando un poquito de una introducción a este tipo de base de datos que las estamos utilizando en Strategy en muchos de nuestros proyectos últimamente. Luego nos va a hablar de dos bases de datos en concreta, una que se llama MonetDB y otra que se llama HP Vertica, y que las estamos utilizando también en proyectos, ¿vale? Nos va a hablar un poquito de una comparación y nos dará un poco de claridad y de visión en este problema, ¿vale? Así que nada, sin más, te dejo, José Raúl, y adelante. Bueno, sí, vamos a hablar aquí de dos de las bases de datos columnares más populares hoy en día, ¿no? Son Vertica y MonetDB, que son muy diferentes en todos los aspectos. Ya veremos que no se parecen en nada, pero las dos son interesantes valorarlas para algunos proyectos en específico, ¿no? Comenzaremos entonces con ver una introducción a lo que serían las bases de datos columnares. Como se imaginarán, se trata básicamente en guardar datos no como se hace tradicionalmente por filas, sino por columnas. Y aquí veremos que esto tiene varias ventajas, ¿no? Tiene una serie de dependencias que le hacen tener características propias, sobre todo en la velocidad. Bien, como guarda datos de forma columnar y los datos de las columnas suelen ser muy similares, esto hace que la compresión sea más efectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, Vertica se dice que el ratio de compresión es de hasta un 90%, lo cual es verdaderamente muy bueno, ¿no? Esto trae como consecuencia que hay que leer mucho menos datos, o sea, si los guarda comprimidos y los comprime a un 90%, está leyendo un 90% menos de datos. Esto tiene efecto directo en la velocidad. Sobre esto, los desarrolladores de Vertica, por ejemplo, dicen que ellos confían más en los procesadores que en los discos duros, porque en los últimos años se ha desarrollado más la velocidad de los micros que de los discos duros. Entonces, este diseño es un poco coherente con esto, ¿no? Un mayor procesamiento, claro, al tener menos datos, puede fluir más volumen en menor tiempo. Y genera la posibilidad de tener múltiples copias de los datos, ya sea de forma distribuida o local incluso. En dependencia de esto, claro, de que haya varias copias, está la garantía de que haya una mejor tolerancia a los fallos, porque si hay varios nodos que tienen múltiples datos, si se cae uno, como esos datos están replicados en los demás nodos, hay garantía de que no va a haber fallo, ¿no? Garantía no, pero una posibilidad mayor. Asimismo, el control de la concurrencia, por esto mismo, ¿no? Al estar distribuidos los datos en varios nodos, estos nodos pueden enfrentarse a las peticiones que le hacen, y esto hace que la concurrencia sea menor. O sea, si distribuimos las peticiones de los clientes en una mayor cantidad de nodos, evidentemente hay menor concurrencia. Y derivado de esto, hay menor tiempo de consulta, porque se pueden hacer las consultas sobre varios nodos, ¿no? Entonces estas son un poco las características que distinguen las bases de datos columnares, ¿no? Sobre todo, Vertica hace mucho énfasis en la compresión. Ya vemos que Mongo tiene otras características, aunque también mantiene estas generalidades, ¿no? Y comenzaremos con Mongo, con MonetDB, perdón. Bueno, MonetDB, la arquitectura es basada en anillos, o sea que no
no hay un nodo maestro ni nodo esclavo. Aquí todos los nodos tienen igual responsabilidad y ya queda en dependencia de los clientes cómo manejar las peticiones, ¿no? Una característica de Monet es que es muy customizable, o sea, se puede prácticamente programar sobre Monet para añadirles características nuevas. Y esta característica de que esté hecha en forma de anillo hace que se enfoque más en la disponibilidad que no en la consistencia, porque al permitir varias peticiones de varios sitios hace que no se caiga nunca y que haya más nodos en las funciones de lectura y de escritura, ¿no? Que básicamente es de lo que tratan las bases de datos columnares y analíticas, de leer y escribir masivamente. Monet debe guardar los datos utilizando una estructura que se llama Binary Association Table, que básicamente trata de... Aquí no hay tablas, o sea, las tablas se crean de forma general para agruparlas por un concepto lógico, digamos, usuario, etc. Entonces, todas las columnas que guarda Monet utiliza el Object ID, que es un identificador único de la base de datos. Entonces, si hay varias columnas relacionadas de una misma fila, tenemos que el ID coincide para cada fila, ¿no? Y sobre eso basa las consultas luego Monet. Una característica interesante aquí es que Monet guarda sus datos, puede almacenar datos en forma de XML, de JSON o datos binarios. ¿Qué significa esto? Que una columna puede tener un tipo de datos de estos y luego ser consultada con funciones específicas. Por ejemplo, si una consulta tiene un fichero XML, si un campo tiene un fichero XML, hay funciones de Monet que trabajan sobre ese campo para extraer datos mínimos, máximos, promedio, y esto se hace con XQuery, que es un estándar, no es Monet solo, es un estándar para trabajar sobre estos tipos de datos. Y aquí Monet tiene la posibilidad de leer de un stream, o sea, se conecta a un protocolo y a un puerto y a un servidor y tiene la posibilidad de insertar datos en stream directamente hacia una tabla. Aquí veremos algunas de las distinciones, digamos. Le digo distinciones porque son cosas que no se ven en otros tipos de base de datos. Esto sobre todo es porque hay que recordar que Monet se ha hecho un proyecto investigativo, digamos, surgió como una base de datos para un proyecto doctoral en Holanda y de ahí se le han vinculado a otros investigadores y la mayoría de las cosas son innovaciones en el campo de las bases de datos. Sobre todo en el manejo de la caché es donde se dicen que Monet tiene las mayores ventajas, ¿no? Porque tienen el concepto de caché locality, que se basa en que añadir bloques de memoria en posiciones contiguas en la memoria RAM para hacer el acceso a ella más eficiente. Y así saben que en un rango de direcciones van a estar todos los datos de la caché para Monet. Y debido a esto mismo es que el rendimiento óptimo sobre Monet es cuando pueden ejecutarse sobre la memoria RAM.
Otra de las distinciones que tiene Monet es el algoritmo de Radix Cluster, que es una innovación para hacer join sobre las bases de datos, que trae como consecuencia lo siguiente. O sea, cuando hacemos un join con Monet, el tiempo máximo de consulta es O de M de máximo de N sobre N. ¿Qué significa esto? Que si tengo dos tablas, una de N y otra de M, de M filas y de N filas, y hago un join sobre esas tablas, la consulta se va a ejecutar en el máximo del valor. O sea que eso es algo óptimo, eso, mejor que eso no lo creo que se logre, ¿no? Entonces, en comparación con otras bases de datos como Postgres, MySQL o SQL Server, que toman el doble en el peor caso, pero bueno, n más m, o sea, la suma de las longitudes de las dos tablas, o sea, de las filas de las dos tablas. Esta es la principal ventaja de rendimiento que tiene Monet. Luego veremos algunas características que las tienen otros también, pero bueno, que es útil conocerlas, es que usa la paralelización, o sea, ya sea en modo local o en modo clúster, utilizando MapReduce y la reaplicación. Paralelización de varios cores, utiliza esta técnica para hacer las consultas. Como Monet está más relacionado con los temas académicos, vemos que hay librerías externas para casos muy puntuales, ¿no? Que los incluye dentro de las funcionalidades de Monet. Por ejemplo, trabajo con XML, como les había dicho, trabajo con coordenadas geoespaciales, y esta característica de trabajar con Raptor, que el Raptor es un software para el trabajo con datos biológicos, o sea, con cadenas de proteínas, de ADN y estas cosas. Tiene una librería que incluye esto, o sea que los investigadores que hacen cosas con estos temas, prácticamente les es ideal usar Monet porque ya los incluye en su función interna, digamos. Derivado de esto mismo, hay varios formatos que se incluyen en las cargas masivas, o sea, podemos tener un fichero XML o tazón o binario, y si lo queremos incluir dentro de Monet, solamente es dar las especificaciones, y ya Monet tiene la posibilidad de incluir. Otra de las características es que el lenguaje que usa Monet para interpretar la sentencia puede ser muy customizado, o sea, los usuarios pueden añadir funciones nuevas, pero a un nivel bajo, o sea, no es como MySQL o como Postgres que añade una función de suma o de máximo, etc. Esto tiene realmente un nivel bajo de customización. Veremos la instalación de Monet. La instalación de Monet es muy simple. Simplemente se descarga el binario, se descomprime, y se ejecuta el MonetDB Daemon, que es como el servidor base, y luego se ejecutan los comandos para crear base de datos o para conectarse a las bases de datos. Bueno, aquí características de Monet. El balanceo es un poco incómodo de trabajar, ¿no? Porque se hace de forma un poco empírica, digamos. Se crea una base de datos con un nombre. Entonces, a ver si era así. Por ejemplo, aquí la propiedad
del, en la, cuando lo ponemos como modo clúster, hay la posibilidad de cambiar la propiedad shared a la base de datos. ¿Qué significa esto? Que como si le ponemos como valor una dirección, por ejemplo home, esto no es una dirección, es un simple texto. Luego ese texto podemos hacer consultas sobre él en forma de expresión regular. Y de esta forma tenemos esto, por ejemplo, que nos conectamos a un servidor Monet y le decimos que se conecte a todas las bases de datos cuyo nombre comiencen con home, db y asterisco. ¿Qué significa esto? Si hay un servidor, si hay un clúster que la base de datos está distribuida y en cada nodo, por ejemplo, hay home db1, home db2, home db3, si le pasamos esto, significa que este cliente se va a conectar a los demás nodos, a todos los que coincidan con ese nombre, ¿no? Y entonces, sobre esto, para las consultas, cuando nos conectamos con este parámetro, usa un modo round robin para las consultas. O sea, si vamos a hacer una inserción, se va a conectar al primer nodo y lo va a insertar. Para la siguiente sentencia que haga, se va a conectar al otro nodo de una forma circular. Y de esta forma es que logra Monet el balanceo. Como ven, no es una forma muy cómoda, digamos, ni muy flexible. Bueno, flexible sí es, pero no permite nada automático. O sea, ahí es un balanceo manual. Tú mismo tienes que configurar hacia dónde quieres balancear. Luego, para la replicación, Monet tiene lo que se llama multiplex funnel, que no es más que coger datos de diferentes nodos. O sea, si hace una consulta select, coge los datos de los diferentes nodos y los agrega en un batch, digamos. Si hay 3 nodos de 10 datos cada uno y hacemos un select sobre la base de datos, el resultado va a ser de 30 filas de cada nodo. Esto se usa como técnica de replicación, pero tiene la desventaja de que para las consultas no resuelve los problemas de los clústeres, porque por ejemplo tiene la debilidad de que no se puede ordenar datos sobre las consultas. O sea, si haces un select order by, los datos no los devuelve ordenados, porque lo que hace es una consulta para cada nodo y con el resultado los une todos. O sea, no hay algo que los integre. Y esta es la principal debilidad que tiene Monet para escalar. O sea, si no se puede hacer un order by con varios nodos, no hay mucho sentido, ¿no? Y con esto termina Monet. Como ven, es una base de datos con características propias, pero que no da el alcance ni la comodidad para instalarlo en producción. Al contrario que Vertica, que lo veremos ahora, que es una base de datos muy diferente, con una compañía grande atrás, como es HP, y esto le da la posibilidad de tener soporte técnico, de tener ayuda que está muy bien documentada. O sea que Monet ahora mismo no lo vemos como posibilidad real para trabajar, ¿no? Entonces veremos Vertica, que igualmente tiene las características de ser columnar y de ser y de comprimir datos muy eficientemente, pero que guarda datos de diferentes formas. Por ejemplo, en Vertica está el concepto de las proyecciones. Las proyecciones son es un concepto lógico. O sea, una proyección no es más que un grupo de columnas que las agrupamos por una entidad, digamos, un usuario, etcétera, y esto
Cuando creamos una tabla, por ejemplo, con la sentencia create table, estamos creando una proyección madre con las columnas de esa tabla, ¿no? Luego, cada proyección guarda los datos de forma física, o sea, hay varias copias de las proyecciones. Si yo creo una proyección con 3 columnas solo, de una tabla que tiene 5, se guarde realmente en forma física en los discos duros, ¿no? Esto tiene la posibilidad de una mejor consulta, o sea, las consultas que llevan order by con Vertica son muy eficientes, porque podemos tener proyecciones que cada copia esté ordenada por un campo. Luego, esta es la forma en la que Vertica lee, ¿no? Utiliza dos partes de la base de datos para las operaciones de escritura y de lectura. Esto lo hace, la escritura la hace en forma de cantidad de batch, digamos. Lee una cantidad de datos grandes, las inserta en un buffer, digamos, y luego las distribuye por el clúster. Y el read optimized store es para leer datos solamente, o sea, es una conexión solo para leer datos actualizados. Decir que cuando estamos escribiendo datos sobre Vertica, los datos no se comprimen ni se ordenan, ¿no? Para garantizar velocidad. Esto lo hace un agente que se llama el tuple mover, que es el que se encarga de esto, de manejar datos entre las dos partes estas, el write optimized store y el read optimized store. Luego están los storage containers, que son a nivel de cada nodo, o sea, después que el write optimized store guarda datos en un nodo, este componente es el que se encarga de hacer la grabación física, digamos, en las proyecciones. Este mecanismo tiene la desventaja. La principal desventaja es que no se debe utilizar para datos que se necesiten muy exactamente en el tiempo, o sea, para datos que necesitemos una coherencia entre lo que existe y lo que hay realmente, como por ejemplo las operaciones bancarias que necesitan una sincronización muy exacta, ¿no? Pero sin embargo tiene la ventaja de la velocidad para las inserciones y las lecturas, que es de lo que trata la base de datos analíticas. Una de las optimizaciones interesantes es que Vertica no necesita descomprimir datos para las agregaciones. O sea, si ya vimos que comprimía con un ratio muy alto de 90%, imagínense que no se necesite descomprimir eso para las agregaciones, para la suma, promedio, etc. Esto es algo muy curioso, ¿no? Hay columnas dentro de las proyecciones que pueden tener una relación de llave primera y llave foránea. Esto optimiza, como es lógico, las consultas sobre este tipo de relaciones, sobre todo cuando son de tipo inner join. Veremos lo que es el cache safety. El cache safety es la posibilidad de tener varias copias sobre el clúster para que no existan fallos si un nodo cae, ¿no? Luego pueden existir varias copias por el clúster. A estas copias de las proyecciones se le llaman body projection, porque son las proyecciones que rescatan, digamos, al sistema
si un nodo falla. Luego, para instalar un clúster hay dos características, ¿no? Tenemos un clúster a nivel de servidor, que no es más que tener la disponibilidad de varios nodos físicos que los instalamos sin necesidad que podemos agregar y quitar nodos sin necesidad de reinstalar Vertica, solo con un script para la configuración. Esto nos da la posibilidad de tener un grupo de nodos físicos disponibles para utilizar en la base de datos. O sea que si quisiéramos agregar nodos a una base de datos, lo tendríamos disponible. Entonces, cuando se agregan nodos a una base de datos Vertica, el balanceo se hace automáticamente. O sea, el balanceo de los datos se hace automáticamente. Ya. La replicación en HP Vertica. La replicación, como sabemos, es la posibilidad que hay de tener varias copias de las proyecciones distribuidas por el clúster. Automáticamente, si Vertica descubre que la mitad de los nodos no están disponibles, automáticamente Vertica apaga el sistema, ¿no? Luego Vertica solo tenemos la posibilidad de que el cast safety sea 2, o sea, solo podemos tener 3 copias máximo para cada proyección. Esto es lo recomendable, aunque ellos dicen que pudieran ser más sin problema. Bueno, esto es un ejemplo del cast safety. Hay varias reglas para agregar nodos. Tenemos que para cast safety valor 2, por ejemplo, debemos tener 5 o más nodos en el sistema. O sea, la fórmula para agregar nodos en función de un valor k sería 2k más 1. O sea, debemos tener el doble del valor k de nodos para distribuir. Luego aquí ejemplos de configuración de una tabla con el cast safe. O sea, muy sencillo, como ven, simplemente con la sentencia create table se configura ese valor y después se puede especificar para las proyecciones. Recuerden que cada tabla no es más que una proyección que agrupa varias columnas. Estos son unos comandos útiles para la consulta del cast safety. O sea, si debemos ver cuántos nodos hay para valorar si especificar un valor de K u otro, ¿no? Ahora veremos un poco la segmentación, ¿no? La segmentación es la forma que tienen de distribuir los valores de una tabla en varios nodos, ¿no? Y lo hace como lo hacen varias bases de datos, particionando por la función hash de una llave. Esto igualmente se hace en la sentencia create table, ya se le especifica. Bueno, que hay dos tipos de segmentación: modular hash, cuando la segmentación es sobre tipo de datos con un patrón regular, por ejemplo como los serial, y el simple hash, que es para, digamos, tipos de datos autogenerados, esto como valores, unas claves largas estas con varios números y letras. Es importante saber esto a la hora de la creación de las tablas. Ahí se ve en esta consulta, ¿no? Le especificamos si
Este state sería la columna por la cual la queremos particionar. Le especificamos all nodes, o sea que lo particionamos y lo distribuimos por todos los nodos. Y el offset sería el índice a partir del que queremos particionar, o sea, el nodo a partir del que particionamos. Luego, todo lo que existe para las tablas existen para las proyecciones. Pero al final debemos especificar las proyecciones para optimizar. Las proyecciones con menos campos son óptimas, claro, para las consultas. Y ahí se ve la sentencia para optimizar esto. Luego, el balanceo de carga para las conexiones. Ya aquí no hablamos de balancear un clúster para los datos, sino para las conexiones. O sea, cuando un cliente se va a conectar al servidor, tiene dos opciones. O lo hace usando el IPv6, que es una configuración más compleja que requiere de instalar software adicionales gestionar para gestionar red, o sea, interconexiones entre la red, o tenemos la forma más simple, que es la conexión nativa. De la conexión nativa diremos que es la más recomendable, ¿no? Y lo que hace es que cuando un cliente pide conectarse al servidor Vertica, este le devuelve de los nodos que tiene distribuido cuál es el más óptimo para ejecutar datos en un momento dado, ¿no? Y le devuelve una conexión eh, con los valores de ese nodo, o sea, que realmente a quien se conecta es a ese otro nodo, no hacia el servidor maestro. Y aquí consulta para especificar cómo queremos que haga esta conexión, si modo random o modo round robin. Da igual, creo que random o round robin, creo que ya esto es un detalle para la conexión con los clientes, ¿no? Que se especifica el parámetro connection load balance, lo que significa que cuando el cliente hace la petición se la va a hacer de tipo load balance, y esto es lo que identifica el servidor para gestionar la conexión. Y estas son características generales de Vertica. Aquí tenemos algunos límites. Aquí Vertica, el tamaño máximo de la base de datos es muy fácil de calcular, ¿no? Distintos nodos se multiplican por el tamaño máximo de los ficheros y ya tenemos el tamaño máximo. Número de nodos recomendables 128, y conexiones concurrentes configurables 50 por defecto de la plataforma. Y esto es todo, ¿no? Vemos que Vertica tiene mucho más posibilidades de usar que MonetDB. Es mucho más cómodo usar Vertica. Muy bien, pues muchas gracias, José Raúl. Ahora vamos a entrar en la sección de dudas, ¿vale? Bueno, gracias por el esfuerzo que has explicado MonetDB y HP Vertica, que la verdad que son un poco chungas, y sobre todo, pues eso, hemos profundizado en algunos conceptos que dentro de Strategy pues no hemos ahondado a lo mejor mucho, y a lo mejor se han implantado estos proyectos, pero sí que es cierto que no los hayamos visto todo el equipo, ¿no? Entonces, si tenéis dudas, ahora es el momento. Tenemos 5 minutos, pero bueno. ¿Alguna duda? Adelante. Has hablado que cabe la posibilidad de crear un script de aplicación. Entiendo que es para crear instancias de Vertica, o sea, replicar en nodos, ¿no? No, ese script está en HP Vertica. Lo que se usa, o sea, se configura con los nodos que tienen datos y se ejecuta. Así se configura, pero esto es solo para la configuración de IPv6. Ah, no, ya, lo que me comentas es para añadir nodos y esto, ¿no? Claro, efectivamente. Sí. Tú partes de un nodo. Exacto. Y comentas que hay un script que te permite levantar
más nodos, ¿no? Exacto. Dentro de lo que es la arquitectura. Entonces, la pregunta es, ¿ese script ya viene consigo en la instalación? Sí, ¿El paquete de sí. instalación? ¿O lo se genera o se puede generar con alguna herramienta de administración Es una vez que ya tiene una instalación hecha? Es un script que viene con la instalación. Simplemente es ejecutarlo y configurar los parámetros. En Vertica todo se hace muy sencillo, ¿no? Las configuraciones, ¿no? Realmente no hay muchas trabas. Quizás un detalle que tiene Vertica es que es muy eh, exigente para la plataforma. O sea, puede caer que algún valor eh, de un microprocesador, por ejemplo, no le guste como está y te deniega la instalación. Entonces tienes que buscar el comando Linux que modifica ese parámetro para que se configure. Es muy estricto en eso, lo hemos sufrido aquí nosotros instalando. ¿Alguna otra pregunta? ¿La arquitectura de Vertica es maestro esclavo o es como Monet una niña? No, es maestro esclavo. Por eso decía lo del balanceo de las conexiones. Se le hace una petición a un maestro y este maestro es quien distribuye la conexión hacia los nodos más disponibles, digamos. Y al aplicar hashing, si uno de los nodos está caído, ¿dónde se van los datos que van a ese nodo temporalmente? ¿Si están haciendo escritura o...? Si un nodo está caído y no existe el valor para ese hash, automáticamente Vertica para. O sea, está configurado precisamente para eso. Siempre que falte al menos un dato de una proyección, Vertica para. ¿Alguna pregunta más? Sí, Sí. A ver, bueno, sí, las limitaciones siguen siendo las mismas, ¿no? 3 nodos, un tera, ¿no? Sí, hasta donde yo sé, hasta ahora sí. Una pregunta. La mayoría de los proyectos de BI tenemos una limitación dada por el cliente que solo tenemos una máquina para cluster, o sea que no hay cluster. La instalación mononodo permite con Vertica levantar varias instancias, es decir, en un único nodo, en un cluster de un único nodo tener 3 instancias. La pregunta la repito porque no se escucha de lejos. O sea, perdón. Si en un mismo clúster se pueden tener, en una misma máquina física, se pueden tener 3 instancias de Vertica levantadas. Hemos visto que no, o sea, No. ni siquiera en un mismo servidor Vertica podemos tener varias bases de datos al mismo tiempo. No hemos logrado, por lo menos en las pruebas que hemos hecho, no es factible. O sea, por mucho que le hemos dado las configuraciones, una sola base de datos por servidor ejecutándose, más no la permite. Algo Por curioso. ahora, mononodo, monocluster, todo. Pues nos hemos quedado sin tiempo, ¿vale? Muchas gracias por venir de nuevo, sobre todo muchas gracias a José Raúl por ofrecernos esta visión que dentro de estrategia es muy importante. Utilizamos las bases de datos analíticas en todos los proyectos, ya sea una u otra. Entonces, espero que os haya ayudado y nada, si tenéis cualquier duda, pues está José Raúl, estoy yo, estamos en equipo para ayudaros, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.